Como estuvimos mencionando, las ecuaciones diferenciales parciales, nosotros vamos a aproximar las soluciones principalmente por el método de las diferencias finitas. ¿Por qué diferencias finitas? Porque es un poco más sencillo y les va a dar pie a los métodos que pudiesen ver en el futuro. Lo primero que tienen que recordar es que vamos a trabajar en una primera instancia en régimen estacionario, donde la gradiente o la variación de cualquier variable respecto del tiempo se considera cero, ¿verdad? Y luego recién vamos a hacer el régimen transitorio. Primero, las diferencias finitas para la discretización. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, mediante fenómenos de transporte, operaciones unitarias o incluso reactores químicos, vamos a llegar a algún modelo que tenga ecuaciones diferenciales parciales. Y lo que tenemos que hacer es discretizar. Discretizar básicamente para nosotros es sustituir equivalencias que van a ser algunos puntos que se pueden conocer. Entonces, lo primero que vimos fue la transferencia unidimensional, donde obviamente vamos a aplicar las diferencias, la primera derivada, la segunda derivada en diferencias finitas. Ya habíamos definido y resuelto un ejercicio donde teníamos una barra donde se consideraba solamente algunos puntos del centro para calcular los valores de sus temperaturas. Lo hicimos de dos maneras. Uno, mediante las medias de la vecindad y el otro mediante un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es más correcto? Bueno, comprobamos que ambos resultados van a ser iguales. Si ustedes gustan, pueden directamente sustituir en el sistema de ecuaciones para obtener el resultado como lo hicimos, ¿sí? Recuerden que para precisamente resolver este sistema, lo que habíamos hecho era llenar todo esto de forma matricial, ¿verdad? Esta es una ecuación, o mejor dicho, un sistema tridiagonal donde la diagonal principal está con un valor y los valores adyacentes tienen otro, y los demás se tornan en cero. Entonces, es conveniente que ustedes puedan modelar las ecuaciones, pero si son 50 ecuaciones, ¿voy a poner las 50? No, hay que tratar de generar de acuerdo a alguna característica en común basado en el modelo que tenemos. El modelo nos dice que son el de la izquierda y el de la derecha sumados y a la mitad. Entonces, yo puedo modelarlo de esa manera. Ahora bien, el ejemplo que habíamos desarrollado siempre debe tomar en cuenta las temperaturas, las longitudes, porque no solo lo hemos hecho por la forma matricial, sino también por Gauss-Seidel. En el caso de Gauss-Seidel, ya aplicamos por lo menos algunos ciclos. Recuerden que el ciclo interno, donde la posición iba a contarse a partir de la característica de la longitud en el eje X, que es el eje en el que se está transfiriendo el calor, iba a estar encerrado dentro de un ciclo que se considera que son las iteraciones, ¿verdad? Entonces, lo que yo hacía es calcular todos los valores internos una vez. Eso era una iteración para el sistema. Y nuevamente hasta que no varía. Si yo garantizo un número alto de repeticiones, no va a variar. Entonces, se da de esta forma, ¿ok? De acá no teníamos mayor inconveniente. Lo que sí nos faltaba hacer es la transferencia de calor bidimensional o tridimensional. En el caso de la transferencia de calor bidimensional, lo que va a suceder es que ya vamos a contar con derivadas parciales de la temperatura en dos ejes.
Si coincidentemente son los ejes X e Y, entonces todo eso se va a quedar en términos de X y Y. Ojo, miren que acá nuestras temperaturas, a diferencia de las anteriores, manejan dos subíndices. Por ejemplo, yo voy a señalar esta, lo voy a pintar de un color diferente, y vean que acá vamos a distinguir los subíndices, ¿verdad? Ojo, el primer subíndice lo vamos a asignar al eje X, el segundo al eje Y. Entonces, ¿qué quiere decir? En la posición del eje X más 1 y la posición del eje Y se mantiene. Eso es lo que va a variar porque miren, justamente al aplicar la discretización para la segunda derivada de la temperatura respecto del eje X, yo voy a tener que el eje Y se mantiene, por eso es que en los subíndices nos dice que J no cambia. A diferencia de la segunda derivada respecto de Y, donde I, el subíndice I, es el que no varía, mientras que J varía. El anterior, el posterior y el actual, ¿verdad? Vean que tiene la misma forma, se parece, pero no olviden el razonamiento, cuidado que se equivoque. Y como ya sabemos que es la discretización, el procedimiento que debemos seguir, vamos a sustituir estas derivadas para lograr una ecuación. Ojo, acá hay una condición muy peculiar donde nos dice que si es que nosotros tenemos una malla cuadriculada, es decir, que los incrementos en ambas direcciones son iguales, pasa algo muy especial, que el común denominador de estas fracciones es el mismo y por operaciones algebraicas vamos a lograr simplemente quedarnos con las temperaturas y sus variaciones con los dos subíndices, para que mediante tratamiento algebraico nosotros podamos llegar a una ecuación de recurrencia que nos va a decir que para calcular la temperatura en un determinado punto, yo tengo que sumar los 4 puntos que los rodean, es decir, las temperaturas de los 4 puntos que los rodean, arriba, abajo, izquierdo y derecho, y promediarlos, dividiendo entre 4. Y esa va a ser la ecuación de recurrencia, es decir, que antes, que era el promedio del izquierdo y el derecho, o el de arriba y abajo, ahora es lo mismo, solo que hemos ampliado y debemos reconocer las coordenadas, es decir, los subíndices. ¿Ok? Miren, precisamente acá tenemos la ecuación y un fragmento de lo que sería la cuadrícula que se tendría para la aplicación del método de las diferencias finitas. Acá nos muestra el izquierdo. ¿Cómo sé que es el izquierdo? Este es el valor que estamos considerando para el cálculo con las posiciones I, J. Entonces esto es 1 antes, es decir, en el eje X, 1 menos, el de la izquierda. En el eje X también, 1 a la derecha. El de arriba será el valor de J más 1, el de abajo J menos 1. Listo. Entonces, básicamente esta cercha nos va a servir de esa manera, ¿sí? No es nada grave, pero como hicimos en transferencia unidimensional, tenemos que hacer un barrido. Vamos a barrer con absolutamente todos los puntos que tengamos en la malla para lograr las temperaturas. A ver, por ejemplo, si yo tengo este modelo, es decir, una región cuadrada uniformemente espaciada al parecer,
Las condiciones que deberíamos conocer van a ser las temperaturas o las gradientes de temperatura en los extremos o los contornos o frontera del sistema. Es decir, la parte superior, inferior, izquierda y derecha. Nosotros vamos a conocer eso. Ah, bueno. Entonces, lo que se va a calcular son los puntos internos, ¿verdad? Listo, sencillo. ¿Cuántos puntos voy a tener? Ah, bueno, depende en cuántas partes voy a dividir mis espacios o mis longitudes características en el eje X y en el eje Y. Si lo divido a la mitad cada uno, bueno, pues voy a tener solo un punto interno. Si lo divido en 10, quedará 9 por 9, 81 puntos interiores que van a calcularse. Y en ese caso, claro que no les conviene generar eh, las ecuaciones como lo hicimos de forma matricial. Las que tuvimos acá, no les conviene generar esto. Por lo menos a mano. Escribirlo así a mano les va a costar mucho. Tendrían que generar de alguna manera. Si logran generarlo con un par de instrucciones, wow, va a quedar genial, va a ser muchísimo más fácil y va a poder cambiar de acuerdo a lo que ustedes requieran. Primero, como ya hemos definido las fronteras, cuántos van a ser los puntos interiores, lo que tenemos que hacer es adecuar, porque acá ya tenemos las coordenadas de cada punto. ¿Qué quiere decir? Que el primer punto que está arriba a la izquierda, yo lo estoy denominando con la posición 1, 1. ¿Por qué? Porque estamos usando directamente la notación que va a tener el MATLAB. No se olviden que MATLAB, al manejar las matrices, va a iniciar con el valor 1. Es decir, que la primera fila o la primera columna tienen el valor de 1. Entonces vamos a respetar eso. Listo. Yo voy a conocer los puntos coloreados, excepto los negros, ¿verdad? A los puntos negros que van a ser mis valores a calcular, yo les voy a dar un valor inicial y vamos a ir estimando de acuerdo a la formulita que está un poco cortada acá en la parte derecha, pero ya sabemos que es la suma de los extremos, es decir, arriba, izquierda, derecha y abajo. Listo. Acá está el problema que vamos a resolver. Es relativamente sencillo, pero debemos encararlo de una forma adecuada. A ver, ¿qué nos dice? Primero, aplicando diferencias a una placa de 50 por 80. Ya. 50, 5 y 8. Yo voy a considerar que esta es mi plaquita porque ya le he puesto las dimensiones. Y me dice cada 10. Ah, quiere decir que lo vamos a dividir. Van a existir 5 en el eje X y 8 en el eje Y. A ver, para que podamos dibujarlo de una forma adecuada. Por ejemplo, yo voy a hacer esto. Y vamos a situarlo. Listo. Esto, bueno, a pesar de que es más visual que otra cosa, sirve para que ustedes estén conscientes de cuántos elementos vamos a manejar y por qué. En nuestro caso vamos a distribuirlo. Listo. Ya sabemos cuántos deben ser acá. Deben ser 8. Ya tengo uno. Me faltan 7. Aquí hay 4, 5, 6, 7, 8.
Listo. Vamos a... Ahí está. Con esto otro. Ahí los tenemos. A pesar de que está un poco más abajo esto, pero nada que no se pueda arreglar. Ya está. Entonces, miren que vamos a tener estas medidas y bueno, pues se van a ir multiplicando también todos estos en el entendido de que yo voy a lograr todo esto. Miren, aprovechando la cuadrícula y las opciones de PowerPoint, ya he generado todos esos valores y lo que puedo decir es que estos valores que se encuentran en los extremos son valores conocidos, ¿verdad? ¿Qué valores tomarán estos círculos de color amarillo? Yo tengo que definir de acuerdo al problema. Me dice, inicialmente la placa está a 10. Quiere decir que los puntos interiores inicialmente están a 10. Temperatura interior, digamos, es 10 grados centígrados. Considere la parte superior e inferior, T superior y T inferior igual a 20 grados centígrados. T derecho, 0. Y el T izquierdo igual a 100. Listo. Ah, ¿cómo voy a plasmar eso? Primero, necesito crear todo esto que he elaborado en PowerPoint, llevarlo a un arreglo ordenado de filas y columnas en MATLAB. ¿Cómo? Bueno, de acuerdo a las características de todo lo que me dice, ¿no? Tengo que hacer que funcione. Y si yo cambio una de las medidas, tiene que ajustarse al problema. No estamos haciendo programas de un solo uso, sino reutilizables. ¿Ok? Hasta acá, yo creo que la mayoría me ha entendido, ¿verdad? Si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano, habilitar el micrófono, escribir. No hay problema. Vamos a empezar con la codificación. Voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a manejar por separado para que podamos apreciar también la diapositiva. Listo. Acá. Aquí. Que se vea la diapositiva y parte del enunciado. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a crear el programa. Yo le voy a llamar a esto ecuaciones diferenciales parciales, diferencias finitas, bidimensional, versión 1. Error, ahí. Listo. ¿Qué hago? Primero quiero cerrar las gráficas que puedan existir, quiero que se borre también mi ventana de comandos y vamos a empezar con las medidas. Por ejemplo, yo voy a poner, no sé, A, que sea de 50, o mejor dicho, la longitud en el eje X va a ser 50, la longitud en Y va a ser 80 y el delta X es de 10, al igual que el delta Y tiene que ser igual al delta X, ¿verdad? Yo me estoy dando esos valores de acuerdo al enunciado. Ya, con eso ya está más o menos. ¿Qué falta? Definir mi matriz. Todavía no he creado una matriz. Yo voy a crear una matriz que se llame temperaturas. Mi matriz será, primero, tengo que definir cuántos elementos vamos a tener en el eje X. ¿Cómo se define eso? En este caso,
simple y sencillo, será LX sobre DX. Y para el Y, lo propio. El número de elementos en el eje Y será la longitud de Y entre la diferencia en el eje Y. La longitud de o el largo de la malla, ¿no? Listo. Ahora, voy a crear inicialmente mi vector o mi matriz de temperaturas, que lo voy a llenar de ceros. Filas. ¿Cuántas filas puedo observar en el esquema que he creado? Filas. Acá están. 1, 2 los extremos. Y tengo 6 acá. Entonces, ¿cuántas son? 8. Bueno, quiere decir que en las filas, y nosotros ya sabemos que tenemos que introducir en este orden, filas y columnas. En las filas, ¿cuál de los elementos va a ser contado? Y. Y en las columnas, X. Listo. Vamos a empezar mostrando eso. ¿Sí? Yo voy a ejecutarlo. Me va a pedir guardar. Lo voy a guardar. Y vamos a ver la solución de una mejor manera. Aquí está. No, esto no lo está ejecutando y no quiero eso. Yo estoy pidiendo que se me ejecute esto. Ahí. Miren. 5 columnas. Aquí tengo 3. Otros 3 y 5 son 8. Entonces ya tengo 5 y 8. Qué bien. Lo que me falta. ¿Qué es lo que me falta? Las temperaturas. Por ejemplo, yo lo voy a dejar ahí. Primero, tengo que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, me dice que las partes superior e inferior están a 20. Digo que la temperatura en la primera fila y todas sus columnas está a 20. Mientras que, como me dice también la última, será de esta manera. A ver, vamos a comprobar. Los voy a ir cancelando con el punto y coma, pero lo ejecuto y reviso. Miren, 20, 20, 20, 20, 20, listo. ¿Qué me ha quedado? Todos estos. Ahora, de seguro, la izquierda y la derecha. ¿Qué me dice el enunciado? El lado derecho 0. Ah, ya. Pero solo para hacer un pequeño experimento, nosotros vamos a decir, el lado derecho, filas a la macana. ¿Cuál es la fila? ¿Todas las filas? No. En ese caso yo quiero que se haga 1 hasta el final menos 1. Coma. ¿Qué es lo que me indica acá? Y no es el 1, es el 2. Porque lo que yo voy a hacer es, y permítame seleccionar estos elementos, los voy a cambiar de color para que se note. ¿Qué es lo que pretendo hacer? A estos verdes es que los voy a definir. Es que va a ser desde el segundo elemento hasta el penúltimo. Y si el end es el final, entonces será hasta end menos 1. Listo. ¿De qué fila? Ah, no, no, no. Fila y columna. ¿De qué columna? De la columna final. ¿Y cuánto? Yo quiero que sea 55 para que se note. Miren, lo voy a ejecutar. Voy a ver. Aquí está, 55, todo eso. Listo, está bien, sencillo. Y a la izquierda, 100. Ok, entonces decimos que la temperatura y disculpas, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Ah, es algo parecido a esto. Pero uno que la temperatura es 100 y otro que es la primera columna. Así es que cuando yo ejecuto todo eso, miren, todos los 20 permanecen, el 55 y el 100 ya están.
¿verdad? Entonces acá, más que nada, nos vamos a dedicar a manejar matrices, los arreglos ordenados para que podamos realizar los cálculos. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra matriz, nos falta algo, ¿no? ¿A qué temperatura va a empezar? El enunciado nos decía que va a empezar a 10. Mm, ¿Qué podemos hacer? Bueno, de principio, a estos ceros yo tranquilamente le sumo 10 y ya voy a tener todo lleno. Miren, es una maña. Como ya lo he cubierto, no, pues, ahora sí, miren, todo como quería, pero con los valores internos de 10. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Nuevamente justificamos y al crear una matriz de ceros, yo le estoy sumando 10 y eso va a sumar a la matriz, es decir, a cada posición, elemento por elemento. Hasta ahí, ¿todos me siguen? ¿Está claro? ¿Alguien se ha perdido? Listo. Si tienen dudas, ya saben, escriban o me interrumpen. ¿Qué es lo que debo hacer? Ojo que este 55 nosotros lo hemos puesto, pero en realidad es 0. Y si yo cambio ese valor, miren, bueno, lo voy a mover. Ahí está, la columna de ceros, ¿no? Y se acabó. Así es que ya hemos resuelto varios inconvenientes. No se olviden utilizar los comodines, el punto y coma, el end, los dos puntos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí viene lo bonito. ¿Por qué? Voy a establecer un ciclo. Por ejemplo, voy a decir para la fila desde 2 hasta n y menos 1. ¿Ok? Un fin. Aquí. ¿Qué voy a hacer a la temperatura? No, también la columna, ¿no? ¿Verdad? No puedo hacer que simplemente sea uno o el otro. Ambos deben modificarse. ¿Qué es lo que se va a modificar? Temperaturas en la fila y la columna designadas. ¿Qué son? Se realiza un promedio. A ver. Las 4 cantidades que tienen que sumarse son las que están alrededor. Es decir, fila menos 1, fila más 1, manteniendo columna. Si mantengo fila, la columna es más 1 y menos 1. A ver, voy a intentar primero con la fila. Le voy a quitar a la fila. Más, ahora le voy a aumentar a la fila. Más, le aumento la columna. Ahora quitaré. Más la columna más 1. ¿Sí? Entonces, lo único que me falta acá es realizar la división entre 4 y ya está. Por ejemplo, acá yo voy a mostrarlo en 2 tiempos. Por eso voy a escribir temp 2 veces la temperatura antes, es decir, con todos los datos que ya hemos llenado, y luego la temperatura después del procedimiento. Si yo lo... qué bonito, un error. En la línea 13, 92. Me equivoqué de seguro. Miren, acá está mi paréntesis del error. Ahora sí. Tienen que estar seguros de las cantidades de los signos de agrupación. Ejecuto nuevamente. Ya no hay error. Miren. Pero, ¿qué dijimos que va a hacer esto? Va a hacer todo el proceso iterativo para la matriz, para el cálculo de los puntos interiores.
Pero, el gran pero es que solo lo he hecho una vez. ¿Qué quiere decir? Que para hallar este valor de 35, lo que ha hecho es sumar 100 más 10 más 10 más 20. Son 140. Y esos 140 se han dividido entre 4, que serían a la mitad 70 y a la mitad 35. Entonces han emplazado el valor del 35 acá. Listo. Nuevamente, solo se ha realizado una vez, pero yo no quiero realizarlo una vez, tengo que realizarlo varias veces. Es por eso que nosotros vamos a llevar todo esto a un ciclo de esta forma. Listo. Todo lo que ya tenía lo estoy encerrando en un ciclo mayor que me dice que se haga 100 veces. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sé que cuando se lleve a cabo 10 veces este cálculo, no va a cambiar el valor. Ya hemos explicado eso con el método de Gauss-Seidel. Ejecutamos, miren. Ahí ya. Entonces, ese 35 que salió al primer intento, miren cómo ha subido a 55. Interesante. ¿Qué les parece? Entonces, acá ya tenemos nuestra tablita bien hecha. Ojo, esto cuando ambas direcciones tienen la misma medida. ¿Qué pasa si no tienen la misma medida? Acá no vamos a poder factorizar de esta forma, sino que ya van a ser valores totalmente distintos, tal vez múltiplos entre sí, pero no es tan sencillo, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer respecto del ejercicio, del enunciado? Dígame, los escucho. A ver, si no, vamos a preguntar nosotros. Ah, ok. Al parecer están siguiéndome y no hay mucho problema. Les decía que si acá no coinciden los valores, no hay problema. Igual sigue siendo un número. Lo único es que el despeje y la ecuación no nos va a quedar tan bonita como esta. Así es que mucho cuidado con eso. No se confíen. Listo. Ahora, en esta parte que es un poquito más teórica, ¿qué pasaría si es que mi análisis fuese tridimensional? Claro, el flujo de calor tridimensional. Entonces ya depende de las tres, o mejor dicho, de los tres ejes coordenados. En este caso, porque estamos en el sistema cartesiano. Si estuviésemos en cilíndrico o esférico, ya cambia, ¿no? Pero miren, la discretización es muy parecida. Si es que existe la particularidad de que es una malla, en este caso cúbica, se va a facilitar el cálculo y nuevamente caemos en el entendido de que va a ser un promedio. Pero, ¿cómo se explica esto en la realidad? Quiere decir que tendríamos que considerar los diferentes planos. Ahí ya vamos a tener un pequeño gran problema, ¿no? Porque vamos a hacer un barrido tridimensional y vamos a ir calculando todo. Pero generalmente no hacemos eso porque es más difícil representar. ¿Por qué? Si unidimensional lo hemos realizado
eh, de forma práctica con la expresión de dos ejes. Acá, si es que quisiéramos que cambie todo, bueno, pues tendríamos que ir graficando una secuencia de imágenes, animar. Y si bien se puede hacer hasta cierta parte, no es el objetivo primordial, sino que podamos lograr la competencia de resolver problemas variados de aplicación de las ecuaciones diferenciales parciales mediante el método de las diferencias finitas en régimen estacionario y no estacionario. Para el estacionario, básicamente ahí quedamos, ¿sí? Y miren que la ejecución, habíamos visto los planos, sería el de arriba, el de abajo, el de la izquierda, el de la derecha, el de delante y el de atrás. Así es que igual es un gran promedio, ¿no? Solo que está en 3 dimensiones. Listo. Todos los ejercicios de este tipo se resuelven de la misma manera. Así es que tocará revisarlos. Por ejemplo, acá tenemos ejercicios simples y en la práctica también están. Así es que van a poder practicar un poco más con todo eso. A ver, vamos a devolver esto. Listo. Ya. Ujú. Acá. Empecemos con lo que van a ser las ecuaciones diferenciales parciales, pero ahora que van a depender del tiempo. Porque el estado estacionario del régimen transitorio, bueno, pues las magnitudes van modificándose, van variando respecto del tiempo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo principal es que las discretizaciones se van a tomar de esta forma. 1, acá me falta poner un 2 y en este no. Listo. ¿Se acuerdan por qué esta derivada de u respecto de x está dividida entre 2 veces el incremento diferencial de x, pero la derivada parcial de u respecto del tiempo solamente está dividido entre el incremento diferencial del tiempo? ¿Por qué será? Lo van a revisar, pero no se olviden que vamos a operar de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que todas las derivadas parciales respecto del eje de variación longitudinal, en este caso X, porque podría ser Y, podría ser Z, o podría ser también el radio o la altura, o alguno de los ángulos, se va a considerar con los subíndices. ¿A qué me refiero? Miren, yo estoy considerando X y su incremento. Y las variaciones para la discretización vienen acá, se hacen notar en el subíndice. Lo propio acá. En el subíndice, subíndice, subíndice y este es el incremento. Mientras que cuando la variación sea respecto del tiempo, claro, el incremento será del tiempo, pero va a variar respecto del tiempo. Y miren, la I está constante. ¿Qué quiere decir? Que es en la posición I a lo largo del eje X, pero en dos tiempos diferentes. En el tiempo T, que es el presente, y el tiempo T más 1, que será el siguiente valor de tiempo, que está espaciado un delta T. Bueno, lo
razonable es que nosotros en MATLAB vamos a manejar coordenadas, un par de coordenadas para definir los puntos. En este caso sí va a ser un punto, pero mucho cuidado. Vamos a ver, miren, acá nos dice clarito, localización espacial y localización temporal. Acá me falta esta corrección. Empezamos ahora con la transferencia de calor unidimensional, pero en estado no estacionario. Lo que va a pasar es interesante. Esta es la ecuación que va a predominar. Esta es la ecuación fenomenológica de la transferencia de calor para el régimen no estacionario. ¿Qué pasa cuando es estacionario? Bueno, pues la variación de la temperatura respecto del tiempo tiende a cero. Es decir, el miembro derecho se sustituye con el cero. Listo. ¿Qué dijimos que se tiene que hacer para los problemas de ecuaciones diferenciales parciales? Debemos discretizar. Y eso equivale a sustituir cada una de estas derivadas por sus equivalentes. ¿Qué quiere decir? La segunda derivada de la temperatura respecto del eje X tiene su equivalencia, por lo tanto la vamos a sustituir. Y la derivada de la temperatura respecto del tiempo también. Ojo, subíndices y superíndices. Al sustituirlo, lo que va a ser más importante para nosotros es en realidad el tiempo siguiente. Es decir, el subíndice t más 1, porque si vemos todos los subíndices de la derivada de la localización espacial, todos tienen el valor de t, t, t. Y en la temporal, t más 1 y t. Entonces, el único diferente es el t más 1. Ese es el que yo debo determinar para un siguiente valor de tiempo. Y vamos a encontrar algunos valores que ya conocíamos de la asignatura de PRQ 2203, operaciones unitarias 2, operaciones de transferencia de calor. Que estos ejemplos los hemos realizado a mano. Pero acá vamos a ver cómo realizarlos con MATLAB. Los modelos no son desconocidos, solamente que se deben ver un poquito diferentes, por lo que recordamos de hace algunos semestres. Una particularidad también que todo esto llega a ser una constante que se denomina lambda, y esta lambda para que la resolución de este sistema de ecuaciones sea estable, nos dice que vaya desde un sexto hasta un medio el valor de lambda. A veces ya nos dan el valor de lambda y no necesitamos conocer los deltas. Sí conocemos los deltas, necesitamos conocerlos. ¿Por qué? Es el incremento de tiempo y el incremento de la medida en el eje de longitud. Y alfa, la difusividad térmica del material, que va a variar. Si yo les doy dos materiales a comparar, tenemos dos valores de alfa diferentes. Y ambos me van a dar esquemas ligeramente diferentes. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Como dijimos que esto va a ser unidimensional, para un tiempo cero, yo tengo, como pueden observar, el superíndice cero, las temperaturas iniciales. Lo que va a suceder es que yo voy a calcular el siguiente valor de la primera temperatura con todos los anteriores. ¿Sí? Esta es una cercha que se puede emplear para distinguir qué con qué se tiene que asociar.
Por ejemplo, agarramos otro que va a ser la temperatura 4 del segundo valor de tiempo. Y listo, lo calculamos con los tres anteriores. Lo propio para el tercero. Esa es la parte teórica de lo que, bueno, vamos a hacer. Y ahora vamos a resolver un pequeño ejemplo para ver qué es lo que resulta. Ujú. Ya, quiero ver si es que acá tenemos algún otro. Sí, este es el que vamos a hacer. Acá está. La idea de este problema es que ya está planteado porque está extraído del libro. Miren, calcula la temperatura como función de X y T en una barra aislada de longitud unitaria, sujeta a las condiciones iniciales y de frontera. Ahora, ¿qué es lo que está de diferente? ¿Qué es lo que varía respecto a lo que hemos explicado? El cómo estoy enunciando mis fronteras. Es decir, ¿qué significará todo esto? ¿Y en qué nos afecta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir calculando valor por valor, fila por fila, y al final vamos a graficar todas las filas juntas. ¿Para qué? Nos dé la gráfica total de variación del tiempo respecto, o perdón, en este caso, de la temperatura respecto de la longitud y del tiempo. Lo que sí tengo que aclararles es que la longitud la vamos a expresar siempre en el eje X y el tiempo en el eje Y. Acá, para el esquema, yo lo he representado de esta forma. Y en la matriz también nos va a salir así. ¿Qué quiere decir? Que la primera fila corresponde al tiempo 0. Una fila más abajo ha sufrido el incremento diferencial de tiempo. Y será para el segundo tiempo, para el tercer tiempo, para el cuarto tiempo. ¿Qué tengo que fijarme? ¿Qué me dice? Por ejemplo, para o cada 0,125 y 3 minutos. Entonces, eso es lo que nos está definiendo cuánto vamos a hacer. 3 minutos, cada 3 minutos. Entonces, miren, ya tengo cada 3 minutos y cada 0,125. ¿Qué hacemos? Bueno, pues empezamos. Vamos a ir ahora a crear un nuevo archivo y lo vamos a dar. Veamos. Sí. Listo. Vamos a empezar a codificar acá. Función BDP, diferencias finitas, no estacionario. B1. ¿Qué es lo que va a suceder? Primero, vamos a ir creando la matriz y vamos a, bueno, no crear la matriz de golpe, sino vamos a poner las fronteras para posibilitar la creación de la matriz. Si nos dice cada 0,125, primero, yo voy a poner la longitud, que es un pie. Entonces, este delta X me dice que es 0,125. Está bien. ¿Qué voy a obtener? La cantidad de elementos en el eje X, que será L, dividido entre el delta X. Listo. Si es 1, cada 0,125 serán 8. Pero miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el 0. Más 1.
¿verdad? Más 1. Ya está. Ya tengo lo que sería el eje X, el número de columnas y ahora el número de filas. Vamos a crear estas 4 filas. A ver, ¿cómo es que yo voy a crear? Un T. T máximo yo le voy a poner. Que sea 9. Voy a poner el delta T que me han expresado. A ver, ¿dónde está ese delta T? Y me dice 3 minutos. 3 sobre 60. ¿Por qué? Está en base de horas. Entonces, N de T. ¿Qué será? Este tiempo máximo entre de T más 1. Pero, ¿y qué tal si es que no se divide exactamente? Bueno, ya sabemos que sí, ¿no veo? A ver, para empezar vamos a ver qué valores resultan de NT y NX. Voy a guardar, vamos a buscar 9 y 181. A ver, ahora, cada 3 minutos. ¿Y qué tal si yo cambio mi alfa y todo lo demás a minutos? Con eso puedo medirlo mejor tal vez. Si yo lo cambias a minutos, esto me va a salir mucho mejor. 9 dividido entre 3 será a 3. Más 1, 4. Ah, bueno. ¿Y eso tiene sentido? Sí, porque precisamente está acá. 9 y son 4 puntos. Entonces, ya tengo las medidas de mi matriz. Vamos a cerrar esto. Y la matriz, que es una matriz T de temperatura, yo la voy a llenar de ceros. Filas, 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 filas. NT. Columnas. NX. A ver. Ejecutemos y veamos qué resultó. Bueno. Aquí está. Nuevamente, miren. Acá está. Ya se han creado las filas correspondientes. Ya sabemos que este es 0, 125, 025, 050, 075 y 1. ¿Cuántos? 9. Aquí están 3, aquí están otros 3 y 3 más. Tiempo, que son las filas. Tiempo 0, tiempo 3, tiempo 6 y tiempo 9. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llenar de acuerdo al requerimiento del problema. ¿Qué me dice el problema? Con las condiciones iniciales, indica, para los valores de X, cuando el tiempo es 0, porque, ojo, la temperatura está en función de X y del tiempo. Para cualquier valor de X que va desde 0 hasta 1, se toma 50 por el seno de pi veces X. Ah, bueno. Entonces, esto es lo que yo tengo que generar en los extremos. ¿Sí? En los extremos. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a venir acá. Cerramos. Yo digo, esto solo se va a aplicar al tiempo 0. Esa es la primera fila. Entonces, yo tranquilamente puedo hacer, ¿qué hago? Ah, no, voy a necesitar un ciclo. ¿Por qué? Porque voy a ir barriendo los elementos desde el segundo hasta el penúltimo, en este caso. Es decir, que voy a tomar una posición C que correspondería a las columnas desde 2 hasta nx menos 1. ¿Por qué nx menos 1? Porque si recuerdan,
al utilizar la instrucción de ceros, primero pongo filas y luego pongo columnas. Y si yo voy a hacer el barrido de columnas, pues, es decir, voy a tomar una fila y los elementos de izquierda a derecha que voy a considerar serían las columnas, desde el segundo hasta el penúltimo, que están cumpliendo con las restricciones de ser eh, cuando 0 es menor que x y x es menor que 1, esos serían los valores. En ese caso yo pongo fila 1, columna C, igual a 50 por el seno de pi por C. ¿Por qué C? Porque en todo caso es la medida, ¿verdad? Sería el X. Ah, no, pero C está como un número entero, es decir, un 2. ¿Qué tendría que hacer? Ese 2, recuerden que sería, y aquí vamos a ver en el esquema, este 2, que es 0,125, ¿qué es? Ah, el 2, pucha, tengo que hacer algunas maniobras. ¿A qué me refiero? Este C no es realmente C, sino que debería ser C-1 por delta X. ¿Por qué? Porque todo este término me va a dar el valor de 0,125. Y si yo estoy en la cuarta fila, que se va a expresar como el quinto elemento o la quinta columna, bueno, pues 5 menos 1 es 4. 4 por dx será 0,5. Entonces, ahí es donde hay que corregir un poco, ¿no? Para nosotros mismos. Listo. Ya, con eso ya está un poquito mejor. A ver, voy a ver cómo está mi matriz T en dos tiempos. ¿A qué me refiero? El antes y el después. Ya tiene varios elementos, así es que, miren, acá está, acá. Vuelvo a ejecutar, miren, aquí están todos los valores, excepto los extremos, que son 0. Ah, ya. ¿Esto es simétrico? Bueno, parece que sí, ¿no? Como es una función sinusoidal, está nomás simétrico. Listo. Pero esto solo ha cumplido con la condición inicial. ¿Y ahora qué pasa con las condiciones frontera? ¿Qué me dicen las condiciones frontera? Ojo que esta T mayúscula de la condición frontera 1 debería ser una T minúscula. Ha sido un error de transcripción del texto, pero nosotros tenemos que poder interpretar adecuadamente porque el segundo o la segunda magnitud de cuál depende esta temperatura será el tiempo. Ahora, la primera condición frontera me dice que cuando X toma el valor de 0 para cualquier tiempo, por eso debería estar una T minúscula, se mantiene a 100 grados Fahrenheit. Y la condición frontera me dice algo similar, pero para el valor de X, que sería 1 en cualquier tiempo, que equivale a 50. ¿Qué vamos a hacer? Acá, después de esto, para no exagerar, yo puedo decir que, ojo, y me dice que el tiempo es mayor que 0. Ah, ya. Entonces, va desde la segunda fila hasta la última fila. ¿Cuál es esa última fila? Es n t menos 1. Ah, no, es hasta la última. Así es que se acabó hasta nt directamente.
digamos, t de 2 hasta el final, coma, 1. ¿Qué estoy haciendo? Todo esto me dice cuál va a ser el recorrido en las filas. En la segunda fila, tercera, cuarta, quinta, hasta la última. No me importa cuál sea la última, pero hasta la última. Y este 1 me está definiendo el número de columna, que corresponde a 1, y ese es el valor que está asociado a la distancia 0. Entonces, la condición frontera 1 igual a 100. Esto lo voy a poner CF1. Para hacer la condición frontera 2, yo voy a aplicar algo parecido. Pero acá debería ser end. Así es que, para que veamos, lo vamos a ejecutar y revisar. Miren, esto es lo que teníamos antes. Ejecuto. Listo. Izquierdos, 100. Derechos, 50. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Todo lo que está en medio. Todos los valores centrales son los que debemos determinar mediante el método de las diferencias finitas. Es decir, que las ecuaciones que yo he obtenido, las simplificaciones y posteriormente la discretización me deben llevar a calcular esto. Ojo, mucho ojo. Acá, ¿qué es lo que vamos a considerar? ¿Se acuerdan que para calcular este valor, saqué 3, listo? Estos 3 valores anteriores son los que me van a ayudar a determinar el siguiente valor de tiempo, o perdón, el siguiente valor de la temperatura que corresponde, acá sería al X 0,125 y esto al tiempo igual a 3, ¿verdad? Listo, igual, tengo que hacer un barrido desde 2 hasta el penúltimo. A ver, hagamos eso. Vamos a borrar. Listo. Bien, acá está. Pero, ¿qué me dice? Un momento. Esto, ya lo tengo. Ya lo tengo. Mi alfa. Este alfa vamos a... Uy, el alfa hace pequeño. Ya, no importa. A ver. Lo que vamos a hacer es esto. Ujú. Alfa, alfa. Acá lo vamos a poner. Alfa igual a 1. Pero ojo, nuestra base temporal lo hemos cambiado a minutos. Y como esto está representado en pi cuadrado sobre hora, ¿qué debería hacer? Debería dividirlo entre 60, porque eso va a lograr que sea pi cuadrado por minuto. Entonces, voy a revisar nuevamente las ecuaciones que debo emplear. Acá están. Listo. Esto es lo que yo debo lograr. Ahora, ¿se ve un poco más complicado que el anterior? Sí. ¿Dónde, cuándo y cómo voy a utilizar estos subíndices y superíndices? Porque yo no puedo manejar superíndices en MATLAB, solo manejo coordenadas. Entonces, vamos a referir a la primera coordenada que corresponde a las filas como el tiempo. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad?
Mientras que la segunda coordenada que corresponde a las columnas será la distancia. Ajá. Entonces, nosotros básicamente vamos a representar, a ver, permítame, voy a borrar esto. Simplemente, este valor estará representado en MATLAB de esta manera. Dijimos que primero el tiempo, porque son las filas, y luego I, que son las columnas. Así es que esta es la representación que vamos a tener para MATLAB. Vamos a ponerle otro color, verde. Listo. Y si yo le voy a sumar un tiempo, por ejemplo, este tiempo más 1, claro, acá tendría que estar como t más 1. Y si este fuese i menos 1, bueno, esto también será i menos 1. Listo. Así es que, bueno, toca introducir los valores, el cálculo del lambda, y eso es muy importante, porque miren, no hemos calculado lambda. Veamos qué es lo que va a resultar del lambda. A ver, primero ya hemos puesto alfa de t y de x. Acá está. Ya tengo alfa, tengo de x y tengo de t. Lo que voy a hacer es calcular lambda, que será a mi famoso alfa multiplicado por dt y dividido entre el cuadrado de x. Veremos qué es lo que resulta, porque miren que ahí abajo a la derecha que nos dice condición de estabilidad cuando lambda va desde 1/6 hasta 1/2. A ver, ejecutamos, revisamos y obtengo este lambda que equivale a 3.2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cumple con mi criterio de estabilidad? No, no está cumpliendo. ¿Qué puedo hacer para que cumpla? A ver, uno, mi delta de tiempo tendría que ser más pequeño. O mi delta X más grande. Entonces, si es que por alguna razón no se está cumpliendo con estos valores, nosotros podemos cambiar alguno que nos represente un mayor problema. Ejemplo, si estamos obteniendo 3.2, wow, 3.2 es bastante grande. Yo tengo que hacerlo más pequeño. Para hacerlo más pequeño, mi dt debería ser más pequeño. A ver, yo voy a reducir este dt y lo voy a dividir entre 3. Eso quiere decir que me va a salir 3.2 entre 3 y sigue siendo grande. Si divido esto entre 2, tampoco. Y si lo vuelvo a dividir entre 2, bueno, no me convence. Pero la cuestión es que voy a empezar dividiéndolo entre 3 para que veamos. Y miren, 0, 1, 0, 6, 7. Y aquí están, y no están llenos todavía, solo que eh, tenemos algunos elementos interesantes. A ver, ¿qué tengo que hacer para lograr que este valor de 1.0667 sea menor que 1/2? Debería dividirlo entre 3, 4 tal vez, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a... Miren que acá ya está entre 3, entre 9, por ejemplo. Miren, ya se ha generado mucho más. Y este valor ya es un resultado aceptable porque está dentro de la condición de estabilidad. Y vamos a verificar.
un sexto y un medio. Un sexto, 0,1667 y un medio, 0,5. El resultado que obtuvimos está bien, es aceptable. ¿Qué es lo único que hemos hecho y cómo es que tendrían que justificar? En este caso, deberían justificar tanto que, primero, al calcular lambda, este lambda no está en el intervalo que se considera para la estabilidad de la resolución de este problema. Entonces, yo debo modificar alguna de las variables para que esto se pueda resolver. Y lo que yo decido es el tiempo. Bueno, yo estoy decidiendo eso. ¿Ok? Listo. Ahora recién es que yo puedo utilizar todo lo demás. ¿A qué me refiero con eso? A ver, aquí. Que voy a aplicar esta fórmula que está en la parte inferior. Pero yo necesito hacer algún barrido en el sentido de que voy a ir trabajando los tiempos. ¿Cuántos tiempos han generado todos estos? ¿Qué voy a hacer? Primero, para el tiempo, puedo decir que esto va a ir desde el segundo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué el segundo? Porque voy a llenar el segundo con los anteriores o hasta NT. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, acá no voy a poder. Vamos a detener el video de Vilma. Listo. Si es que yo quiero hacer solo con el tiempo, me va a faltar la coordenada de la posición en el eje X. Entonces, en ese caso, hago un segundo ciclo donde yo le voy a llamar X, que va a ir desde 2, igual que el anterior, hasta nx menos 1. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar desde el segundo hasta el penúltimo, ya que las dos columnas extremas están presentando valores fijos, ¿sí? Así es que mucho cuidado con eso. A ver, vamos a... Acá está. Listo. ¿Qué debo hacer? Ok. Mi temperatura, que va a estar, primero, fila, es decir, tiempo. Si yo no quiero ponerle tiempo, le voy a poner, digamos, una T minúscula. Listo. Para evitar. Coma X. Ya. Es decir, que el primer elemento, o sea, miren que en una prueba de escritorio, el primer elemento tendría que ser T igual a 2 y X igual a 2. Eso se va a calcular con lambda por, y tengo que llenar esos tres valores. Ojo, primero cerraré mis pendientes para empezar. Y acá yo puedo copiar esto y me dice, primero, ¿qué está aumentando? En el eje X. Allá. Pero miren, este T, el T más 1 que está en rojo equivale al T presente para mí. Entonces acá yo tengo que poner que es el tiempo anterior con la posición siguiente menos 2 veces el tiempo anterior con la posición actual más el tiempo anterior y en la posición anterior más el tiempo anterior y la posición presente. Listo. En teoría es eso. Ya está todo. Nuevamente repaso. Este es T que corresponde al siguiente tiempo porque yo estoy
pidiendo que se calcule desde 2, que sería el primer delta de tiempo, ¿no? Entonces todos los t's serán t-1, de acuerdo a lo que yo he preparado. Y, ¿qué más? A ver, mostremos t. Al ejecutar, perdón, ya se me llenó. Miren, empieza 0, que habíamos generado la primera fila. Y luego todo esto. Uy, ya está. Pero, ¿y ahora qué? Debo representar esto en una gráfica. Y también debo imprimirlo en una tabla que me diga qué es cada valor que estoy viendo. Es decir, este 0, ¿a qué se le atribuye? ¿A qué tiempo? ¿Y a qué longitud? Nosotros ya sabemos que la longitud es 0. Pero ¿y esto a cuál será? Y este otro. Entonces la tabla va a ser para eso. Bueno, primero la gráfica, porque la tabla ya se pueden imaginar cómo hacerla. La gráfica es la que yo considero que va a ser más interesante para que se pueda apreciar. A ver, miren que, a ver, yo voy a crear un X que sé que va desde 0 hasta L. ¿Cada cuánto? Acá está, cada de X, ¿no? De X, listo. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a plotear X contra T. A ver, veremos qué resulta. Miren, qué bonito. Voy a ponerle un gridón. Gridón. Me encantaría representar todas las leyendas, pero a veces es un poco complicado. Ya. En el eje X se están representando las longitudes. Bueno, la longitud. Y eso es lo que yo tendría que poner acá, ¿no? Que la etiqueta en el eje X es longitud en el eje X. Y la etiqueta para el eje Y será la temperatura en grados Fahrenheit. Nuevamente, miren, ya está. Ya se ve mucho mejor. Ya puedo encontrar para 03 esto. Me faltan las leyendas, pero como son demasiadas curvas, entonces va a ser muy complicado. Lo que yo sí puedo decir en base a los conocimientos de operaciones unitarias 2, de operaciones de transferencia de calor y masa, es que la curva azul es la que corresponde a un tiempo de 0. Luego, esta curva naranja será para el primer incremento diferencial de tiempo. La curva amarilla le sigue la morada, la verde, la celeste y así sucesivamente, tanto que al final, si le damos tiempo suficiente, va a lograr idealmente la gradiente lineal. Pero eso va a ser a un tiempo muy, muy grande. ¿Sí? ¿Qué les parece la gráfica? ¿Recuerdan esta gráfica? ¿Recuerdan que lo hubiésemos hecho antes en algún momento? ¿Qué opinan? Rina, ¿recuerdas esta gráfica de algún lugar? Muy bien, Ausi. Ya, Miriam. No, Auxi.
No. ¿Quién se acuerda? A ver. Premio para el que se acuerda. Nada. Si nadie se acuerda, castigo para todos. Dayana, ¿dónde vimos esta gráfica? No está Dayana. Lady. Nada. Norca. Nada. Neida. Sí, una pregunta. Dime. La, o sea, va a tener ese comportamiento siempre desde la longitud 1 a 0, ese comportamiento siempre va a tener, porque es el único. ¿De 0 a 1? Ay, sí. No, eso va a depender de las características de tu sistema, porque si te dicen que tiene 3 metros, tendría que representarse de 0 a 3 metros. Sí, Y sí, pero, o sea, va a ser siempre así en la... forma curva para el Ah, es. no. Esta curva es solamente por la condición inicial que nos han interpuesto. Por ejemplo, si nosotros cambiamos esa condición, vamos a tener otro valor interesante. Por ejemplo, permítame, aquí está. Eh, Aquí, estas 3 líneas del código hacen que nosotros obtengamos la primera fila que corresponde a la temperatura. Acá está. No se está. Ya. Como decía, solo este ciclo hace que se genere todo ese valor. ¿Qué tal si es que, a ver, no lo vamos a pronunciar tanto y que sea simplemente el seno? Miren, si es que empieza desde una temperatura baja y los extremos están a 100 y a 50, entonces va a ir subiendo, ¿verdad? Acá hemos exagerado, no se nota mucho. Que sea 10. Ahí. Miren que está eh, empezando a 10 grados, por decirlo así, la parte central de nuestra barra. Y como los extremos están a 100 y a 50, lo que va a hacer es ir calentándose. Es decir, que la primera medida de 0.125 que corresponde a este punto, miren que ha disminuido a partir de 100. ¿Por qué? Porque está en contacto con una fuente fría. Entonces de 100 y lo que sería menos de 10 grados desciende. Entonces va a depender de las condiciones de inicio. Entonces, como nos dieron 50 era bastante pronunciado. Ahora que lo modifiqué a 10, ven que es más cortito y está más creíble todavía. Incluso si es que yo bajo mi tiempo a 4, miren, ya es un poco más pequeño y un poco más fácil de observar. Entonces son las primeras curvas que vamos a ir logrando. Y esto, para que no se olviden, era lo que estudiamos en operaciones 2 y en fenómenos también parcialmente, el método de Schmidt. Así es que esto lo hacíamos, recuerden, en el papel milimetrado, con las reglas, las escuadras, y teníamos que sacarlo sí o sí en el examen, si no me equivoco, en el tercer parcial o en el segundo parcial, teníamos que calcular todo esto. Así es que absolutamente todo lo que se hace en 2-3 puede resolverse por
diferencias finitas. ¿Alguna otra consulta, pregunta? A ver, ¿ya se han acordado de la gráfica de Schmidt, el método de Schmidt para trazar estas gráficas? Yo sé que sí, solo que son recuerdos de Vietnam y no los quieren mucho. Listo. Entonces, como ven, no está difícil de representar, no es nada grave. Lo único que yo he necesitado de apoyo es un vector adicional para que se represente en el eje X. En el eje X está este vector. Miren, 0 de X a L está. Y T son los valores que están directamente volcados de la matriz. ¿Y qué pasaría si es que alguien dice, no, yo quiero hacerlo simple y sencillo, un plot de T? Ahí está. ¿Y qué significa eso? No lo sé. Así es que no se arriesguen. Traten de relacionar adecuadamente lo que serían las longitudes o las magnitudes que están representando en cada uno de estos ejes. En el eje X, la longitud que corresponde al eje, y en el eje Y estamos representando la temperatura para representar, y cada curva corresponde a un tiempo diferente. Mucho ojo. Listo. ¿Alguna consulta? A ver, antes de concluir. Consultas, consultas, a ver, nada. Listo. Con la variación de este valor es que se le ha respondido un poquito la inquietud de Norca y espero que sí. De todas maneras, si es que existen dudas, me van a ir escribiendo, van a consultar y también ya han visto los videos. No se olviden, el día viernes tenemos la práctica calificada. Así es que no se falta. La práctica ya está disponible también en la plataforma. Y de acuerdo a la fecha del examen, vamos a entregarla. Y listo. Si no hay consultas, terminamos acá la sesión. Ok, concluimos la sesión. Que tengan un buen resto de jornada. Se cuiden. Hasta luego.